Vaya buscando en sus Biblias en Colosenses capítulo 1, Colosenses 1 verso 9. Dice ahí la palabra, dice: por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Pueden sentarse, hermanos? Como ven, ya hemos estado algunos temas en este pasaje, pero hay mucho que aprender. La palabra de Dios así es, maravillosa, que nos enseña de una manera tan hermosa, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Bueno, aprendimos, hermanos, los temas anteriores fue la divinidad y la suficiencia de Cristo. El tema pasado fue el conocimiento de su voluntad, ¿verdad? Y dice cuán necesario es para nuestra vida el tener conocimiento de la voluntad de Dios. Si estamos hablando, hermanos, de que Cristo es suficiente, estamos viendo la suficiencia de Cristo, Cristo es suficiente, hermanos, dice, es necesario que nosotros entendamos qué es lo que demanda o qué es lo que Él quiere. ¿Entiende? Porque si no, dice, de nada nos va a servir a nosotros saber que Él es suficiente, pero no sabemos, cómo es Él, cómo actúa Él, cuán grande es Él. No sabemos nada de Él, de sus virtudes, de sus atributos, no sabemos. Y es por eso que nosotros debemos de conocerle. Y la palabra del Señor, hermanos, nos enseña a conocer su voluntad. ¿Entiende? Conocer su voluntad. Cuando nos acercamos más a una persona, le conocemos, ¿verdad? Le conocemos. Y eso todos lo sabemos, hermanos. Como les digo, usted, más en algún momento de su vida, los que somos adultos ya, dice que hemos tenido amigos. Tal vez en la infancia, en nuestra juventud, ahora que somos adultos, hermanos, hemos tenido amigos. Y dice, y podemos entender esto de que mientras más cerca estábamos de esa persona, más le conocíamos. Más conocíamos cómo podíamos tratarlo, cómo podíamos convivir mejor con él. Conocíamos qué era lo que le agrada o le agradaba. ¿Entiende? Y así es Dios. Mientras más nos acercamos a Él, hermanos, conoceremos más su voluntad. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que su oración, dice que era sin cesar, sin cansancio. Él oraba siempre por esta iglesia de Colosas. ¿Para qué? Para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad, pero no solamente ahí, sino que en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Porque nosotros podemos conocer la palabra de Dios. Y eso es otro problema, hermanos, otro problema que hay, que en un área del cristianismo, algunos hermanos se estancan ahí y sí tienen mucho conocimiento. Y como dijimos al principio, el conocimiento no es malo, no estamos en contra del conocimiento, ¿entiende? No estamos en contra del conocimiento, pero el problema está donde la persona que conoce a veces piensa que al conocer lo que conoce, piensa que eso es suficiente, como lo estaban predicando y lo estaban anunciando los falsos maestros en los tiempos de que fue enviada esta carta, hermanos. Entonces, en la actualidad también hay grupos de personas así, creen que porque lo saben todo, porque tienen títulos, porque tienen nombres, creen que ellos ya merecen todo, ya saben todo y por eso conocen de Dios, pero en realidad no conocen nada.
En realidad no conocen nada. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y el apóstol Pablo aquí, vimos la semana pasada, que el propósito, hermanos, es de conocer a Dios para que llevemos fruto. ¿Verdad? Para que llevemos fruto. Entonces, dice, el decir soy discípulo de Cristo, el decir soy cristiano, es fácil, todos lo podemos decir. Pero nuestra vida es lo que lo refleja, hermanos. Entonces, debemos de ir viendo esto. El tema de hoy es el propósito del conocimiento, el propósito del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Entonces, mire, Dios, hermanos, como todo lo que Dios hace es perfecto, entonces todo lo hace con un propósito, ¿verdad? Todo lo creó Él con un propósito. Usted y yo fuimos creados con un propósito, fuimos rescatados con un propósito, hermanos, fuimos traídos a la luz con un propósito. Entonces todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Es por eso que el apóstol Pablo, en su oración, así ferviente, anhelando que esto sucediera en estos hermanos, dice que él oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento. Y ese llenos es algo, hermanos, que ellos fueran repletos a rebosar del conocimiento de Dios. Entonces, por eso le digo, el conocer no es malo, siempre y cuando lo vayamos poniendo por obra. Entonces, cada vez que nosotros conocemos del Señor y vamos conociéndole más, dice lo que provoca el conocer al Señor sinceramente y poner su palabra por obra es querer conocerle más. Porque cuando le conocemos y entendemos, hermanos, cuán grande es nuestro Dios, fíjese que nos damos cuenta qué tan lejos estamos. Sí, entonces vamos a decir, no, yo quiero más del Señor. ¿Entiende? Más y más nos provocará el conocerle, el conocerle. El conocimiento, aquí en este verbo de lo que dice el apóstol Pablo, que sean llenos del conocimiento, y conocimiento es epignosis, aquí este verbo, y fíjese, el significado de este verbo es reconocimiento. Reconocimiento. Conocimiento es una cosa, reconocimiento es otro, ¿verdad? Reconocimiento es otro. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por reconocimiento? ¿Qué entendemos por reconocimiento? Fíjese, se reconoce a alguien conocido, ¿verdad? Cuando se le da un reconocimiento a una persona, ¿verdad que se le da porque se le conoce? Ve que hay personas que se le da un premio que se le llama Premio Nobel de la Paz. ¿Sí lo han escuchado? Pero ¿por qué se lo dan o se lo obsequian? ¿Por qué? Porque son conocidos por sus hechos, por lo que hacen, por su trabajo, por su empeño, su interés en el bien de la humanidad, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla aquí de llenos del conocimiento, que nosotros reconozcamos así, que seamos llenos, hermanos, de conocer realmente todo lo que ha hecho el Señor a nuestro favor. Dice, todo lo que ha hecho el Señor a nuestro favor. De hecho, hoy hablábamos con mi hija, me preguntaba, estaba escuchando una alabanza que siempre que la escucho, me bendice, es una clásica. Los hermanos que tienen años en el Evangelio la saben, que es de Marcos Vidal. ¿Quién soy yo? ¿No se la han escuchado? Y él dice ahí, no entiendo, dice, ¿por qué tanto amor derrochado? Dice, ¿por qué tanto amor derrochado? Y ella no entendía esa parte, ¿no? Dice, ¿cómo que derrochado? Sí, es tanto amor derrochado. Recuerde que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Entiende? Y no solamente eso, sino que Él murió
por toda la humanidad. Hay quienes, hermanos, que lo rechazan ese amor maravilloso. Entonces, fíjense, hermanos, todas las cosas que el Señor ha hecho miren, hermanos, lo que podemos entender es poco, pero cuando más nos acercamos a Él, entendiendo su voluntad, vamos a ir conociendo más, hermanos, todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y entonces le reconoceremos, ¿sí? Le reconoceremos, le daremos el reconocimiento que Él merece. Por ejemplo, mire, tengo como, que son 11 significados de reconocimiento, de reconocer, del diccionario secular, diccionario Real Academia Española. Mire, reconocer es, por ejemplo, examinar a una persona o a una cosa con detenimiento para comprobar su estado o sus características. Fíjese, de examinar a una persona. El otro significado es conocer a una persona o a una cosa por un rasgo físico. Número 3, examinar de cerca un lugar, especialmente con fines militares. Número 4, mostrarse una persona agradecida por un beneficio recibido. Y así sigue, mejor búsquelo, es mucho. Entonces, fíjense, hermanos, esto, por ejemplo, la número 4, miren lo que dice, mostrarse una persona agradecida por un beneficio recibido. Esa debe ser nuestra actitud. Mire, eso. Porque si nosotros somos llenos del conocimiento de Dios, hermanos, nos mostraremos agradecidos todos los días de nuestra vida. Y dice, y entenderemos que quedaremos cortos. ¿Sí? Entenderemos que quedaremos cortos. Entonces, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué el conocimiento? ¿Para qué vamos a conocerle? ¿Para qué el reconocimiento? ¿Para qué? Para conocer, hermanos, en primer lugar, su poder, su voluntad, que dice Pablo acá, para entender sus propósitos, su amor, su justicia, su misericordia, su bondad, su eternidad, su fidelidad, su omnipresencia, su omnisciencia y mucho más de nuestro Dios, que Él es infinito. Entonces, cada vez que vamos en ese desarrollo, hermanos, iremos conociendo al Señor. Por eso hay propósitos por el cual debemos de conocer al Señor. Dice que debemos de conocer, ser llenos del conocimiento y la sabiduría. Una persona sabia es la que da buenos consejos. Una persona sabia es la que sabe lo que dice. Pero dice también inteligencia. Inteligencia. Sunesis es este verbo. Y esto, inteligencia, este verbo, hermanos, es poner juntos mentalmente. O sea, acomodar las cosas en su lugar. ¿Sí? Acomodar las cosas en su lugar. Cuando el ser humano llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, se da cuenta que no están las cosas en su lugar. Pero si nosotros damos gloria a nuestro Dios, hermanos, honra a nuestro Dios, entonces estamos actuando con inteligencia, haciendo las cosas con inteligencia. Ese es el propósito, hermanos. ¿Entiende? Como iglesia, de esa manera debemos de desarrollarnos, espirituales. Mire, esto es más allá, por eso es una conexión con el Señor, porque dice Pablo que Él ora para que ellos sean llenos del conocimiento, de la sabiduría e inteligencia espiritual. Neuma es espíritu
neumáticos, es este verbo, neumáticos. Pero hermanos, fíjense que este verbo nos da a entender a una conexión con el Señor. Porque fíjense, en Juan 4:24 el Señor le dice a la mujer samaritana, le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Sí se acuerda? Dice, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, es necesario que estén vivos espiritualmente. Es necesario que puedan tener una conexión con Él, porque Dios es espíritu. Debemos de ser, hermanos, conocedores del pleno conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, tal como se revela en su palabra. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es la que nos enseña el conocimiento de Dios. Este conocimiento no es de la naturaleza mundana ni carnal. ¿Entiende? No es ni naturaleza mundana ni carnal. Por eso debemos de tener cuidado lo que escuchamos, las predicaciones que escuchamos, libros que leemos, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de ser muy, muy cuidadosos en esto, hermanos. Porque a veces las prédicas, hermanos, le ponemos más de nuestro rollo, ¿no? Y nada de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra, mire, el mensaje tiene que ser centrado en la palabra de Dios, 100% cristocéntrico. ¿Amén? Cualquier libro, hay buenos libros, hermanos. Bueno, lógico, no va a poner los libros antes que la Biblia. Pero hay buenos libros de buenos hombres de Dios que aman a Dios y que honran a Dios, y el propósito de comunicar es a Cristo. Pero hay libros, hermanos, que dejan mucho que desear. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Por eso esta sabiduría, hermanos, de la voluntad de Dios es algo espiritual, no de la naturaleza mundana ni carnal. Se caracteriza por la sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría para aplicar el conocimiento de la mejor manera. Dice, sabiduría para aplicar el conocimiento de la mejor manera, e inteligencia para ver qué es lo que concuerda con la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, para organizar, y qué es lo que entra en conflicto con ella. Eso es lo que hace la inteligencia. Entonces, la semana pasada vimos que uno de los propósitos es llevar fruto, pero ahorita vamos a ver eso. Propósitos que Dios tiene acerca del conocimiento y la inteligencia espiritual. Vamos a ver el primer propósito. En el verso número 10 donde leímos, el primer propósito es esto: para que andéis. Mire, para que andéis, andar, para que andes conmigo. Y ese verbo, hermanos, andéis, es andar alrededor de quién? De Cristo. Entendiendo, conociéndole, de Cristo, hermanos, para que andéis alrededor. Entonces, fíjense, hermanos, nuestro caminar, nuestro andar, hermanos, debe de ser siempre en Cristo, conociéndole cada día más y más. Ese debe de ser el anhelo, el deseo en nuestro corazón, hermanos, de conocerle más, y no debemos de cansarnos. Fíjense que si alguien de acá entre nosotros está y en un tiempo se apartó del Señor, puede compartirnos lo difícil que es estar lejos de Dios. Es duro de estar lejos de Dios. Hermanos, es algo que si uno ya vive una vida cristiana y se aparta del Señor, fíjense que es algo tremendo, es algo triste, ¿sí? Pero podemos hablar de esa experiencia porque lo vivimos, y si usted lo ha vivido,
O tal vez estando en la iglesia, hermanos. Tal vez estando en la iglesia, mire, a veces uno empieza bien y de ahí va menguando uno ese desarrollo y se estanca. Pero el propósito del Señor es que todos los días andemos alrededor de Él, cerca de Él, que no nos apartemos de Él. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? ¿Cuántos? Algunos tienen pocos, otros tienen mucho, otros tienen toda una vida. Pero dice, todo el propósito de Dios es que toda nuestra vida vivamos alrededor de Él. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un hombre llamado Enoc. Y está ahí en Génesis capítulo 5. Génesis 5. Fíjese que no nos habla muchísimo de este hombre. Nada más aquí en este pasaje, y nos habla en Hebreos también. Pero hay una característica muy importante que nosotros debemos aplicar a nuestra vida de este hombre. De hecho, es él, Enoc y Elías, son los que menciona la Biblia que no vieron la muerte. Mire, pero ¿cuál era la característica de este hombre? Y era esto, dice. En el verso 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, caminó, dice, pues Enoc con Dios. ¿Y cuántos años fueron? 375. ¿Cuántos lleva usted? ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos lleva caminando en el Señor? Bueno, algunos pocos años, ¿verdad? Otros llevamos algún tiempo, ¿no? ¿Cuántos están cansados de seguir al Señor? ¿Cuántos están cansados de seguir al Señor? ¿Algunos? ¿No? Qué bueno. Ojalá que así sea. Pero si usted se da cuenta de este hombre llamado Enoc, vemos que caminó 375 años con Dios. Pero mire lo que dice, es que fue llevado por Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Desapareció. Era un hombre, hermanos, que andaba alrededor de la voluntad de Dios, que conocía la voluntad de Dios. Y ese es el propósito, hermanos, el propósito de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, es que vivamos todos los días de nuestra vida alrededor de, ¿sí? Alrededor de. No nos cansemos, hermanos, de andar con Cristo. Sí, no nos cansemos. Al contrario, ya vamos a ver el otro propósito, es que hay que fortalecernos en Él. Se nos olvida esto, hermanos. En Hebreos capítulo 11, verso 5. ¿Se acuerda que cantábamos? Que por la fe puedo entender que las cosas fueron hechas. ¿Saben? Que por la fe puedo entender que las cosas fueron hechas. Y este hombre, hermanos, dice, andaba alrededor de, porque tenía fe. Aquí el escritor a los Hebreos dice en el verso 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto, por la fe, aunque no te pueda ver. ¿Sí? Pero yo sé que está aquí. Amén. El Señor está aquí, hermanos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, Dios lo llevó. Y antes que fuese traspuesto, ni lo que dice acá, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese es el propósito, agradar a Dios. Tú y yo fuimos creados, hermanos, fuimos
limpiados, rescatados de esa vana manera, rescatados de la esclavitud del pecado, hermanos. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Tú y yo debemos de vivir ahora agradando a Dios. ¿Sí? Debemos de vivir agradando a Dios. Entonces, hermanos, no nos cansemos de ir agradando a Dios. Vamos a ver 5 aspectos del andar en la voluntad de Dios. Aspecto número 1, en este punto, en el propósito número 1, vamos a ver 5 aspectos. El aspecto número 1 de andar con Dios, hermanos, es este. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? El primer aspecto, el de andar con Dios, andar humillado delante de Dios. Uno de los puntos que vimos hace 2 semanas, si no me equivoco, hermanos, es que vimos que Jesús es nuestro Señor. ¿Se acuerdan? Jesús es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, entonces Él es el que gobierna en nuestras vidas. Y si Él gobierna en nuestras vidas, hermanos, Él es el que manda, ¿verdad? Él es el que manda en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo debemos de andar nosotros? Humildemente delante del Señor, reconociéndole que Él es nuestro Señor, hermanos. Y eso es lo que pide, dice. Aspecto número 2, hermanos, es que andemos como de día. Andemos, como hablábamos el jueves, en luz. ¿Se acuerdan? En luz. En Romanos capítulo 13, verso 13, dice: andemos como de día honestamente. Mire, andemos como de día honestamente. De día podemos andar honestamente. De noche o en la oscuridad podemos andar en glotonería, borracheras, lujurias, lascivias. Hermanos, en todo eso, en pleitos. Pero el propósito, hermanos, es que el andar con Dios, el aspecto número 2, andar con Dios es andar de día, en luz. Que andemos de luz. Dice: andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos de amor, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo debemos de vestirnos nosotros? De Cristo. ¿Entiende? Y al vestirnos de Cristo es, hermanos, su voluntad en nosotros. Vestirnos de su voluntad. El aspecto número 3, hermanos, es que vivamos contentos. Mire, Filipenses capítulo 4, verso 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Contento, hermanos. Es importante que nosotros estemos contentos por donde vamos pasando, por las situaciones. ¿Me entiende? Es importante que nosotros entendamos esto. Pablo escribe esto a los hermanos
y les estaba recordando de no se acordaran de la ayuda que le enviaban. Pero él está diciendo, no se lo estoy diciendo a ustedes porque tengan necesidad o porque estoy triste, porque no me ayudan y esto. No, sino para que ustedes abunden en bendición. Dice, hermanos, que ¿saben ustedes que el dar, como dijo el Señor Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir? ¿Sí o no? Bueno, pocos lo entienden, pero lo van a ir entendiendo. Sí, pero hermano, lo que podemos ver en el tiempo que tenemos caminando en el Señor, fíjese que es así. Es bienaventurado dar. Es mucho más bienaventurado dar que recibir. Cuando damos con todo el corazón, hermanos, sin esperar nada a cambio, fíjese que el Señor bendice de una manera extraordinaria. ¿Sí? Bendice de tal manera, hermanos. Y el Señor ha sido bueno con nosotros. Nos ha bendecido. Y el apóstol Pablo aquí les está escribiendo esto a los hermanos de Filipos para que ellos abundaran en abundancia, abundaran en bendición. Pero fíjense lo que dice, es que les dice, yo he aprendido a vivir o a contentarme en cualquier situación. ¿Saben por qué había aprendido Pablo a vivir así? Porque dependía de Cristo, porque sabía que Cristo era suficiente para su vida. Y nosotros sabemos que Cristo es suficiente para nuestra vida. Y suficiente lo será en todas las edades, hermanos, como lo ha sido en todas las edades. No faltará, hermanos. Si tenemos a Cristo, por eso su palabra dice que el apóstol Pablo dijo que en Cristo estamos completos. ¿Entiende? Y eso es lo que estamos aprendiendo, que estamos completos. Entonces, fíjese, a lo mejor pasamos por situaciones económicas y decimos, híjole, el Señor ya me abandonó. ¿Usted cree que ya lo abandonó? No, el Señor está tratando de alguna manera en su vida. Pero ¿sabe por qué no lo entendemos? Porque no hemos conocido y no hemos sido llenos del conocimiento de su voluntad. Sí, no hemos sido llenos del conocimiento de su voluntad. Por eso el propósito es que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Hay enfermedades en nuestra vida, sí o no? Sí. ¿Van a venir enfermedades en nuestra vida? Sí, hermanos. ¿O es usted de los cristianos que piensan que el cristiano no se enferma? El cristiano también muere, ¿verdad? Sí, hermanos. Los cristianos también se enferman. Pero debemos de entender, hermanos, que aún en la enfermedad, el Señor está ahí. Amén. Y está en control. ¿Me entiende? Y está en control. Y ese es andar, ese es el propósito de andar con Dios. Entendiendo de que cualquier situación Él está sobre esa situación. Dependemos de Él, ¿verdad? Dependemos y debemos de vivir contentos en ese sentido. Aspecto número 4, dice que debemos de vivir, el andar con Dios es vivir con fe. El justo, alguien dijo allá, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dice que hemos sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a vivir? Por la fe. Amén. Por la fe. Por eso Pablo, bueno, el escritor a los Hebreos también ahí en Hebreos 11:6, fíjese lo que dice. Dice, pero sin fe, imposible. Oiga, imposible. O sea, usted puede tener mucho conocimiento de la Biblia. Usted puede explicar cualquier doctrina bien, exactamente,
Pero si no tiene fe, es imposible que agrade a Dios. O sea, usted puede dar una cátedra de la ley de Dios, enseñar de tal manera, hermanos, que todos le puedan entender. Pero si no tiene fe, no puede agradar a Dios. ¿Sí? Es importante. Entonces, nuestro andar con Dios, el propósito de andar alrededor del Señor, hermanos, es que nosotros tengamos fe, que creamos en Él. Sí, ¿qué es fe, hermanos? Bueno, por ahí lo dijeron. Después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y eso qué es? Plena confianza en Dios. ¿Sí? Plena confianza en Dios. Entonces, si nosotros, viste, hermanos, esto es lo tremendo, ¿no? Si nosotros decimos que tenemos a un Dios poderoso, pero no creemos en que Él va a hacer las cosas, ¿entiende? Pero también debemos de entender de que su voluntad está sobre nuestra voluntad. ¿Sí? Porque a veces decimos, yo creo que el Señor va a hacer esto, pero es nuestra voluntad. Pero la voluntad de Él es perfecta. ¿Sí? Entonces, fíjese que va mucho más allá. Pero debemos de creer que, porque lo que cantábamos hace ratos, que por su poder fueron creadas todas las cosas. Él sostiene, por su palabra, sostiene todas las cosas, hermanos. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe es imposible, hermanos, andar alrededor de Cristo. ¿Sí? Porque puede usted, fíjese, hermanos, podemos estar un tiempo en la iglesia, servir o hacer esto, aquello y lo otro, pero en un momento nos vamos a cansar, vamos a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. ¿Por qué? Porque en realidad, híjole, ya ni sé si creo. ¿Ha oído a personas ustedes así? Que aparentemente eran cristianas y dejaron de venir a la iglesia y dicen, no, la verdad, ya ni sé si existe Dios. ¿Entiende? Entonces, lo que nos ha mostrado es que no hay fe. Entonces, lo que hayas hecho no importa. Es necesario que andemos con Dios, que andemos alrededor de. Fíjese, para que viviera 375 años alrededor de andar con Dios, se requiere mucha fe, ¿verdad? Se requiere de fe. Imagínense por cuántos problemas no pasaría Enoc. Si nosotros decimos, sí, todos los problemas que he pasado yo, y llevamos como 5 años en el Evangelio, todavía le faltan 370. Entonces, mis hermanos, debemos de tener fe en el Señor. Debemos de poner nuestra confianza total en nuestro Dios. Sí, no hay nadie más. Mis hermanos, no, y sabe una cosa, hermanos, aunque usted no ponga su confianza en Dios, Él sigue siendo Dios. Y dice, no hay otra esperanza más fuera de Él. ¿Sí? No hay nadie más. Él es el único Dios verdadero. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Poner toda nuestra confianza en Él. Segundo aspecto, quinto aspecto del primer propósito, es que, mire, hermanos, en el verso 5 de Juan 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, andar alrededor de nuestro Señor, hermanos, es, mire, aspecto número 5 es guardar sus mandamientos, atesorar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos no es como cuando, mire, no es que pongamos la Biblia en una caja fuerte, ¿no? Que a veces eso hace uno, ¿no? Viene y pone uno la Biblia en un lugar donde nadie la va a agarrar. No la toques, hijo, y no la pongas ahí. No pongas tu Biblia en la silla o en el suelo, no.
Yo he visto personas así. Y sí, porque alguien puso su Biblia en el suelo y dice, no, eso debe estar en un lugar sagrado. Pues ese es un concepto muy equivocado, hermanos. ¿Entiende? No es el libro. ¿Entiende? No es el libro, es el contenido. ¿Entiende? La palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, cada vez que la veamos entendiendo, hermanos, debemos de guardarla, o sea, ponerla por obra. Debemos de ser hacedores, dijo el apóstol Santiago, hacedores de la palabra de Dios. Y no podemos andar alrededor de, hermanos, de Cristo, si no guardamos su palabra. ¿Por qué? Porque no podremos tener comunión con Él. Porque si Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, entonces ¿cómo podremos tener comunión con Él si no guardamos su palabra? No podemos. Entonces debemos de obedecer, guardar, obedecer es también. Porque no hay otro mejor mandamiento, hermanos, que que obedecer su palabra. Propósito número 2, por el cual debemos de ser llenos del conocimiento, de la sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, en el verso 10 está, en el verso 10 de Colosenses 1, dice, para que andéis como es digno del Señor. Mire, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese que cómo va recalcando esto, diciéndolo, afirmándolo el apóstol Pablo. Pero dice, para que andéis como es digno. Mire, como es digno del Señor. Y una persona que anda alrededor de Cristo, haciendo los aspectos que ya vimos, hermanos, va a agradar a Dios. Y lo va a llevar a este propósito número 2, es a dar fruto. Hablábamos de que un cristiano no puede ser estéril, un cristiano es fértil. Porque ahí en Juan 15, hermanos, dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos o las ramas. Y toda rama que no lleva fruto será cortada. Entonces, miren, hermanos, todos los que andamos alrededor de Cristo debemos de llevar fruto, hermanos. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire, ¿cómo vamos a glorificar a nuestro Padre? Hermanos, ¿cómo? Dando fruto. Dando fruto. Entonces, fíjense, hermanos, si no estamos dando fruto, entonces es muy difícil entender de que o de estar seguros de que estamos glorificando a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque no estamos llevando fruto. Debemos de llevar fruto. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Y no solamente poco, sino mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Glorificado. El Señor es glorificado cuando nosotros en nuestra vida, hermanos, cuando nuestra vida honra al Señor, glorifica al Señor. Fíjese que el fruto es una obra externa de una obra. El fruto es una obra externa de una obra interna. ¿Sí entiende? Es una obra externa, es algo que se ve de lo que ya se hizo dentro. Amén. De lo que hizo dentro el Señor, lo que hizo el Señor en nosotros, se ve el fruto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, verso 15, mire lo que dice ahí. Dice, el Señor Jesús estaba ahí en el Sermón del Monte, hablando esto, dice, guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Se da cuenta? No. O sea, si nosotros decimos que andamos alrededor de Cristo, hermanos, nuestros frutos tienen que ser frutos que glorifiquen al Padre. Amén. Y todos los frutos, mire, todos esos frutos que glorifican al Padre, fíjese que son de bendición para nuestros hermanos y para todos los que nos ven. Ese es el siguiente propósito. Dice en Hebreos capítulo 13, verso 15. 13:15. Y esto habla de un fruto, hermanos, de expresión. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio, por medio de sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Otra vez dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Quién es Él? Cristo, ¿verdad? Por medio de Cristo. Porque por medio de Cristo usted y yo entramos al lugar supremo, al lugar santísimo. Por medio de Cristo usted y yo tenemos la entrada. Entonces por eso dice que por medio de Él debemos de ofrecer sacrificios de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, nuestro hablar, hermanos, es algo que glorifica al Señor. ¿Me entiende? Nuestro vocabulario debe de glorificar al Señor. En todo lugar, más si trabajamos con gente en conversa, nuestro vocabulario tiene que ser un vocabulario muy moderado, muy honesto, muy agradable. ¿Me entiende? Es lamentable, por ejemplo, cuando escuchamos bueno, son personas que no conocen al Señor, y oímos yo el otro día estaba escuchando a un padre que le habló a su hijo, ¿no? Pero le hablaba de unas palabras así groseras. Y eso es lamentable. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que hablarles a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos, a los que nos rodean, con buenas palabras. Fíjese que ese es un fruto, que confiesan el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque al nosotros hablar bien, estamos glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el mismo vocabulario que ellos. Bueno, al momento también de la reunión, cuando nos reunimos como el día de hoy, fíjense, hermanos, cuando hay un tiempo de adoración, fíjense que a la vez le digo, hermanos, adoremos al Señor. No debería yo decirles a ustedes, adoremos al Señor. ¿Entiende? No debería decirles eso. ¿Por qué? Porque aquellos que andan alrededor ya deben de tener ese fruto. ¿Sí me entienden? Porque ya entienden que Él merece todo reconocimiento. ¿Sí me entiende? Con toda inteligencia, entienden muy bien que solamente Él merece todo reconocimiento. Entonces, fíjese, el tiempo que tenemos para glorificar al Señor en este lugar, ¿qué son? ¿Como 45 minutos? Mire, 45 minutos. Y algunos ya saben así, mira. Bueno, ahorita no se miran por la máscara. Pero imagínense, es tremendo esto. Pero esto se los digo para que hagamos conciencia. Porque si Él merece toda adoración y toda alabanza y todo reconocimiento por haber, hermanos, mire, no solamente un reconocimiento Nobel de paz, porque Él nos trajo la verdadera paz, pero nos trajo salvación y todo nombre, olvídese,
no terminamos, no vamos a terminar de darle reconocimientos al Señor. Entonces, esos 45 minutos para nosotros debe de ser algo que pasa de inmediato. O sea, como por ejemplo hoy llegué y dije, y ya pasó el tiempo. Pero es así, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando entendemos, hermanos, o cuando andamos alrededor de Él, hermanos, le conocemos y no queremos dejar de hablar, de platicar con Él, de decir cuán grande, cuán maravilloso y cuán bueno es Él. Dice, hermanos, eso es también frutos de labios que confiesan su nombre. Cuando usted va y predica el evangelio a personas que no conocen al Señor, también está dando frutos de labios que confiesan su nombre. Pero, ¿cómo va a hablar usted de Él? Como hablábamos el jueves. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque anda alrededor de Cristo. El verso, bueno, en el verso en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice que todo creyente, hermanos, somos el sacerdocio santo. Somos un sacerdocio santo. Y el sacerdote, hermanos, en el antiguo pacto, era el que entraba al templo. Era el que hacía todo el trabajo en el templo. Era el que ofrecía los sacrificios. Era el que ministraba a Dios. Y entonces, miren, hermanos, ahora nosotros somos ese sacerdocio santo. Que ahora nosotros ministramos a Dios, damos nuestra adoración. Es más, el apóstol Pablo a los romanos le dice en el capítulo 12 que nosotros somos un sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Sí, un sacrificio vivo somos nosotros. Miren, nosotros presentamos nuestras oraciones, presentamos nuestra alabanza, nuestra gratitud delante del Señor expresada. Esos son frutos de labios que confiesan su nombre. El sacrificio, miren, hermanos, es alabanza, es adoración. Sacrificio es alabanza y adoración. Pero fíjense, es lamentable cuando no hay una expresión. Debería de haber una expresión en nuestro corazón. ¿Cómo es que en la casa, cuando nos enojan, nos hacen enojar los hijos? Ahí sí gritamos fuerte. Hasta lo oye el vecino. ¿Entiende? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermanos? Y aquí, no, hombre, olvídese, sacamos una vocecita. No, debemos de confesar, de dar alabanzas al Señor. ¿Me entiende? Usted y yo somos seres expresivos. Sí, si comunicamos hasta con los ojos. Yo sé que me está diciendo algo ahorita, nomás le veo los ojos. ¿Entiende? Somos expresivos. ¿Qué no se ha dado cuenta usted? Mire, hermanos. Fíjese. Si usted ha visto a su esposa o la hermana, al esposo, y cuando están en el teléfono, ¿no? Están hablando por teléfono, están así, ¿no? Con el teléfono acá, y la otra mano, ¿no? Hombre, la mueven para acá y para allá y para acá, ¿no? Están expresando, ¿verdad? Cuando estamos adorando al Señor, ¿por qué no somos expresivos? Por eso hay iglesias donde ponen a personas que están al frente y están dando un mensaje, o más bien, si es el tiempo de la adoración, es la adoración corporal, le llaman. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque podemos hacer eso también. Por ejemplo, ahorita no podemos ver si está cantando o no está cantando porque tiene máscara. Pero debemos de hacerlo, hermanos. ¿Entienden? Debemos de hacerlo. Hagámoslo. ¿Por qué? Porque son frutos de labios que confiesan su nombre. Y si nosotros andamos alrededor de, fíjese,
vamos a ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y eso, mire, y su voluntad es que nosotros le adoremos. Es lo que anda buscando el Señor. Tercer propósito. Tercer propósito. El tercer propósito, hermanos, es que el tercer propósito de conocer, de ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, hermanos, es que crezcamos, es que haya crecimiento en cada uno de nosotros, ¿sí? No debemos de quedarnos enanos cristianos, no debemos de quedarnos, hermanos, como niños, sino que debemos de crecer. No estoy diciendo que ser niño es malo, no, todo tiene su desarrollo, ¿verdad? Yo creo que ya lo entendemos. Fuimos niños en nuestro desarrollo cristiano, pero si ya tenemos años en el Evangelio, hermanos, debemos de crecer. ¿Pero por qué no crecemos? Uno, porque no hemos andado alrededor de. Dos, nos hemos alejado de. ¿Me entiende? Y entonces es tiempo de que vengamos y andemos como es digno de Cristo. En Hebreos capítulo 5, en el verso 11, dice lo que dice el apóstol, el escritor a los Hebreos. Acá dice: acerca de esto tenemos mucho que decirles. Difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Mis hermanos, debemos de desarrollar. Y cuando desarrollamos, hermanos, fíjense, y eso es lo que podemos ver en nuestros hijos. Ustedes, ya los que tenemos hijos ya grandes, vemos que van desarrollando, ¿no? Algunos más, otros menos, pero van desarrollando. Entonces ya no hacen cosas que hacían cuando estaban adolescentes o estaban chicos, ¿no? Ahora ya hacen otras cosas, empiezan a ser responsables y todo eso, empiezan a pensar, empiezan a entender que tienen que ayudar, que tienen que aportar, y empiezan a hacer varias cosas. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer uso de sus sentidos. Uso de sus sentidos. Pero fíjense, hermanos, para poder hacer uso de sus sentidos es necesario de crecer, ¿verdad? Es necesario crecer. Es lamentable que un niño ya grande, o un joven ya tenga una mente de un niño de 10 años. ¿Me entiende? Es lamentable. ¿Por qué? Porque no está haciendo uso de sus sentidos. Pero un joven de unos 18 años ya tiene que tener uso de sus sentidos. Tiene que razonar, tiene que entender. ¿Por qué? Porque ya creció y está entrando o ya entró a una edad donde debe de ser responsable ya. Y el cristiano de esa manera también desarrolla, hermanos. Es necesario que vayamos creciendo. Hermanos, no tiene que pasar años para que nosotros sigamos en lo mismo. No, tenemos que desarrollar, crecer, madurar. No todo el tiempo es de lechita. No todo el tiempo es de darnos leche. Oh, toma tu lechita, ¿no? Y ya todo bigotón. No.
Sí, pues los que tenemos hijos grandes, imagina la mamá ahí dándole la leche al tremendo bigotón ahí. No, le pasa su alimento sólido. Y así es acá, mire, por ejemplo, dice, es tremendo, porque ¿cómo podemos ver que no ha crecido? Es, por ejemplo, cuando se le llama la atención a una persona. Una persona que no ha crecido, fíjese, que se le está llamando la atención en el sentido bueno, ¿entiende? Cuando se le llama la atención a una persona con una buena intención y se le dice, mira, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, estás obrando mal, debes de rectificar aquí porque esto te va a hacer mal y le hace mal a los demás. Y dice lo que una persona que no ha crecido, lo que hace es que se ofende. Se ofende. Cuando la intención no es para ofenderlo, la intención es para que corrija. Si lo primero que dicen es, ¿y para qué me juzgas tú? ¿Entiendes? ¿Y quién te puso por juez? Entonces, eso está mostrando pues de personas que no han crecido y no, dice que no hacen uso de sus sentidos. ¿Sí? No hacen uso de sus sentidos. O sea, de su cerebro. Porque este verbo, hermanos, sentidos, da a entender propiamente el órgano de percepción, su cerebro. No hace uso de sus sentidos, no piensa pues. Cuando una persona no crece, eso es lo que hace. Reacciona de la manera incorrecta. Entonces, cuando nosotros estamos creciendo y desarrollando, hermanos, fíjense, como humanos vamos a hacer algo que a veces ofendemos a los demás sin querer, sin planearlo. Ofendemos a Dios, sí, hermanos. Pero cuando llega la palabra de Dios o cuando alguno de nuestros hermanos viene y nos corrige, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Gracias, hermano. Gracias por corregirme, porque necesitaba que me lo dijeran. ¿Me entiende? Y que eso, ahí en esa actitud se está viendo que está desarrollando, está creciendo. Entonces nosotros debemos de ir creciendo. ¿Sí? De ir creciendo, que vayamos teniendo un discernimiento amplio. Un discernimiento amplio. Aquí en este verbo donde dice que debemos de tener discernimiento ya de las cosas, es que debemos de saber entender en nuestra mente. Cuando usamos nuestra mente, nuestro entendimiento basado en la voluntad de Dios, hermanos, podemos distinguir entre el bien y el mal. O sea, ¿quién nos quiere hacer el bien y quién nos quiere hacer el mal? ¿Sí? Entonces, cuando nos están llamando la atención, hermanos, nosotros tenemos dos actitudes y esas son. Bueno, propósito número, ¿nos quedamos? 4. Oh, no, ya se nos fue el tiempo. Así que, hermanos, desarrollemos cada día más y más en nuestra vida cristiana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Andando alrededor de Cristo. ¿Amén? ¿Quiere conocer más a Cristo? Andemos alrededor de Él. ¿Sí? Vamos a conocer su voluntad. Y dice, vamos a entender cada día su voluntad. Y vamos a agradarle, vamos a glorificar al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos dices en esta hora. Gracias, amado Jesús. Gracias por tu bondad. Señor, tú eres bueno con nosotros. Tú eres maravilloso. Gracias porque siempre estás ahí, enseñándonos tu palabra. Esa palabra que alumbra nuestra vida cada día, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque también sabemos que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos, como antorcha que alumbra.
en lugar oscuro. Señor, muchas gracias. Gracias. Gracias porque siempre tienes palabra fresca para nosotros. Y nosotros queremos, Señor, conocer cada día tu voluntad, andar en tu voluntad. Queremos cada momento, Señor, ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que no falte, Señor. Que hagamos uso del razonamiento. Que seamos, Dios amado, inteligentes. Señor, en tu palabra, Dios amado. Ayúdanos que cada día, Señor, vayamos creciendo, desarrollando, Señor, avanzando siempre. De tal manera que cada uno de nosotros podamos crecer. Dios, gracias. Como es digno de ti, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. en todo, Señor, ¿Por qué no se pone de pie y llevar y le damos mucho fruto ante una expresión ti, corporal a nuestro Dios, conocerte, haciendo compromiso? saber más de ti? Señor Jesús, Quiero andar como es digno de ti, sí, eterno. agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, Sí, Señor. conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Sí, Señor. Cristo, seguro yo estoy. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos un momento y dile gracias al Señor? Gracias. Gracias, Señor, por esa seguridad que nos das. Porque en ti, Señor, estamos protegidos. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú eres el que hizo todas las cosas, y todas las cosas están bajo tu autoridad y dominio, Señor. Y es por eso que estamos seguros en ti, Dios amado. Nos guardarás en todo momento. Ayúdanos cada momento, Señor, para que vayamos hacia ese conocimiento de tu voluntad. Gracias, amado Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén.